venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. Vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña introducción del programa anterior para enlazarlo con el de hoy. Recordarnos que nuestros pensamientos van viajando, ¿verdad?, a través de todo lo que son las conexiones nerviosas que van conectando hacia el cerebro, toda la percepción que viene de los sentidos, cómo esta información es percibida en el cerebro, cómo genera pensamientos, cómo activa emociones, cómo se van activando actitudes, cómo en ese cerebro emocional va pasando, ¿verdad? Y va fluyendo hasta las partes más desarrolladas del pensamiento lógico, el pensamiento racional. Pero vemos que en todo este camino se van activando, ¿verdad?, las redes de memorias neuronales. Y se van activando recuerdos de todo lo que hemos vivido que está conectado con lo que estamos viviendo en ese momento, con lo que en ese momento estamos percibiendo. Entonces estamos en una constante conexión. El mundo exterior con nuestro mundo interior está en una constante conexión y un constante fluir. Estamos vivos. Y eso es lo que nos hace darnos cuenta que estamos en el mundo percibiendo, pensando, sintiendo, actuando, tomando decisiones, creando actitudes. Y es muy hermoso, fíjate, este punto a mí me gusta mucho y es porque es muy alentador y todo lo que tiene que ver con esperanza, con mejoría, con crecimiento, creo que eso es muy alentador y debemos pensar en eso. Y es que cada vez que pensamos en algo, cada vez que se activa un pensamiento en nuestro cerebro, en esa zona más del cerebro emocional, la zona del hipocampo, esta información empieza a seguir ese rumbo hacia los lóbulos frontales. Recordemos que hay un espacio que está justo situada, ese espacio está detrás de los ojos, en las esquinas de los ojos, como en un vértice, y ese es como un bucle donde la información de esos pensamientos se está manteniendo temporalmente. Y es lo que decíamos en el programa anterior. En ese momento nosotros es cuando reflexionamos. Tenemos la capacidad, estamos diseñados fisiológicamente para tener ese acto de reflexión sobre todo lo que pasa por nuestra cabeza. Y en ese momento, en ese espacio cerebral que están ocupando los pensamientos, es cuando nosotros meditamos en ellos y los podemos cambiar. Tenemos la capacidad de cambiar porque, como hemos dicho anteriormente, nuestro cerebro tiene neuroplasticidad. Es decir, estamos hechos para poder cambiar cerebralmente. Y cuando cambia el cerebro es porque están cambiando los pensamientos. Fabiola, tú acabas de decir acto de reflexión, o sea que nosotros podemos colaborar u obstruir este fluir. Así es, así es. Fíjate, cuando nosotros tenemos clara esta capacidad y queremos ejercitarla, porque el cerebro, al ser un órgano más, puede ser ejercitado y desarrollado como el resto de los órganos del cuerpo, como el resto de las funciones. Cuando queremos este crecimiento y nuestro cerebro está dotado para este crecimiento, lo hacemos, lo encontramos, somos capaces. Ahora, cuando las personas también se cierran en una mentalidad rígida, en una mente estrecha, en una mente que no considera la posibilidad de cambios, y lastimosamente mucha gente esto lo ve con orgullo. Yo soy así y así me voy a morir. Pero qué triste, eso no me daría orgullo a mí. A mucha gente que se aferra a estas ideas para no cambiar, les produce satisfacción, porque creen que esto es tener seguridad en sí mismos, ¿verdad? Estoy tan seguro de mí que no tengo nada que modificar. Hay ahí orgullo. Pero cuando el ser humano dice, siempre estamos creciendo, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos sanando algo del pasado remoto o del pasado reciente. Y ese proceso de sanar significa ser mejor persona.
liberarme de resentimientos, de odios, de amargura, de malos deseos hacia otros, de complejos de inferioridad, de tristezas. Cuando iniciamos estos programas, tú hablaste sobre todos estos sentimientos, sobre todos estos pensamientos negativos, y no se me olvida que dijiste que van secando el cerebro y que las neuronas y los neurotransmisores tienen forma de arbolitos y de ramitas y que todo se va secando como un bosque marchito. Así es. Y fíjate que cuando tú generas un pensamiento más positivo sobre el anterior, ¿verdad? Sobre cada pensamiento negativo con respecto a ti mismo y a los demás y al mundo en general. Cuando tú generas un pensamiento positivo en lugar de este pensamiento negativo, tóxico, las neuronas fisiológicamente empiezan a crear síntesis de proteínas. Y estas síntesis de proteínas son las que dan lugar al crecimiento de las dendritas. Es decir, empieza por un acto de la voluntad, por una decisión que termina en un cambio fisiológico real, y este cambio fisiológico real repercute en un cambio de actitudes que tiene que ver con tu visión de ti mismo y la visión de los demás y del futuro. O sea que el dicho que se usa, que tus pensamientos y tus sentimientos pueden transformar tu vida, es científico. Así es, así es. Nosotros tenemos poder, fíjate, en la palabra dicha o el pensamiento, ¿verdad? La palabra que tiene que ver con lo que pensé. Lo dije subvocalmente, es algo interno que me estoy diciendo, pero tiene el mismo efecto. Porque fíjate qué lindo es nuestro cerebro, que los escáneres del cerebro nos muestran que las mismas partes del cerebro que se activan por una acción real son las mismas partes del cerebro que se activan por el simple hecho de pensar en esa acción. Cuando tú ejecutas una acción porque tienes la posibilidad de hacerlo, se generan cambios en tu cerebro, pero cuando piensas en esa acción, el solo hecho de pensarlo ya generó los mismos cambios. El cerebro activó las mismas zonas, se activó de la misma manera. O sea, Fabiola, que nosotros tenemos el poder de poder transformar nuestras vidas a través de la transformación de nuestro cerebro. Así es, así es, fíjate. Y cuanto más repasamos algo mentalmente, como hemos dicho, que se activan y se producen los mismos cambios que si la acción se genera en el hecho real, entonces cuanto más repasamos algo mentalmente, esas nuevas estructuras de memorias que forman las neuronas se van fortaleciendo cada vez más. Las conexiones, fíjate, entre las neuronas vecinas se van fortaleciendo, van aumentando y fortaleciéndose. Entonces vamos integrando, ¿verdad?, estos pensamientos en otros patrones de pensamiento, porque el cerebro es asociativo. Entonces, cuando tú fortaleces un pensamiento y los que están relacionados con ese pensamiento van aumentando sus conexiones dendríticas entre ellos y se van conectando cada vez más con las neuronas vecinas que están alrededor y se van creando nuevas conexiones de los patrones de pensamiento. Por eso es que está demostrado que la gente amplía su inteligencia. Como una sabia y nutrida comunidad. Así es, muy, muy lindo eso que has dicho, sí. Como una sabia y nutrida comunidad que colabora entre ella, con lo cual amplificas tus potenciales, ¿verdad? Todas tus capacidades, tus habilidades se ven amplificadas, se ven potenciadas. Pero tanto los pensamientos tóxicos como estos pensamientos saludables, los pensamientos positivos de los que estamos hablando, fíjate, ambos tipos de pensamiento se construyen siguiendo el mismo camino, el repaso o el ensayo mental. Porque también el pensamiento tóxico lo repasamos, lo ensayamos, lo rumiamos. Y entonces se va produciendo el efecto contrario, ¿verdad? Lo que tú dijiste antes.
Las neuronas van perdiendo sus conexiones, se van mutilando sus dendritas, el bosque se vuelve seco, mucho menos nutrido, y eso, fíjate, es lo que nos vuelve personas estrechas de mente, personas rígidas, personas que no podemos ver más allá de nuestros propios puntos de vista. Y quizás, fíjate, esto tiene mucho que ver con las malas relaciones con los demás. Porque el cerebro de esa persona no está bien conectado consigo mismo, tampoco conecta con el mundo exterior de manera plena. Pero es que yo siento, Fabiola, que en este mundo tan estresado, tan convulsionado, tan veloz, como que tendemos más a pensar negativamente por el mismo miedo que le tenemos al futuro. Sí, así es. Nos da mucho miedo la incertidumbre, ¿verdad? Lo desconocido, aquello sobre lo que no tenemos control. Es que con solo oír las noticias, una noticia, algo agradable quisiera yo escuchar en las noticias, pero entonces el miedo se está posesionando de los seres humanos. Sí. Y cuando actuamos o pensamos bajo miedo, sobre todo el pensar, pensamos negativamente, angustiosamente. Sí. Entonces vamos a vivir en un mundo de cerebros secados. Y de conexiones entre los demás que se van secando también. Uh-huh. Entonces son elecciones, fíjate, es cierto que vivimos en un mundo muy lleno de malas noticias, de acontecimientos trágicos, de dolor, pero también podemos elegir en qué vamos a pensar, con qué nos vamos a nutrir, con qué información, ¿verdad? Vamos a llenar nuestras mentes. Pero si estamos bombardeados por la información de que tenés que comprar, tenés que consumir, tenés que obtener, tenemos que buscar un camino sutil de cómo inventar nuestro verdadero mundo. Y buscar, y no dejarnos arrastrar. Así es. Por estas corrientes. Así es. Ser activos en este sentido. Saber que con lo que tú alimentes tu cerebro es lo que va a dar fruto a todo el resto de tu vida. Uh-huh. Cuando nos tomamos esto más en serio, quizás somos más selectivos con lo que le metemos al cerebro, con qué lo vamos a alimentar, en qué vamos a pensar, a qué le vamos a prestar atención como una comida. Cuando tú dices, esta comida me hace daño, no como muchas grasas, no como muchos azúcares, no como harinas refinadas, porque esto estoy consciente que le hace daño a mi cuerpo, a mi estómago. Entonces, igual con el cerebro. Esta información, este tipo de conversaciones, este tipo de personas no me alimentan mi cerebro, me lo van a secar y ser muy conscientes en esa selección. Tenemos, fíjate, el deber, el compromiso de cuidar de nosotros mismos haciendo esto. En mi opinión, Fabiola, los sentidos de la vista, del oído, etcétera, son influencias poderosas y directas a lo que pensamos. Por ejemplo, después de un día de labor, de cansancio, se llega a los hogares y uno de los escapes es ver televisión, porque el cerebro trabaja poco viendo televisión, ¿o no es así? Sí. ¿Por qué no invertimos ese tiempo en reunirnos con las parejas o los nietos, los hijos, conversar? Tomar un té, un café, un refresco y escuchar, ver a nuestra gente que nos alimenta nuestros sentidos. Así es. Y entonces los pensamientos pueden tomar un rumbo diferente. Yo no digo que no se vea televisión, no estoy hablando de eso, pero invertir ese tiempo en cosas tan bonitas, tan preciosas, que son alimenticias. Equilibrar, ¿verdad? Quizá está en saber equilibrar tus actividades y todas las fuentes de las cuales tú nutres tu cerebro. ¿Qué información vas a obtener? Pero diversificarla, obtenerla de diferentes fuentes, ¿verdad? La lectura, la buena conversación, la buena compañía, la familia, todo aquello, fíjate, hay un principio en esto, todo aquello que te suma, todas aquellas personas y todas aquellas actividades que te suman como persona,
que te ayudan a ser mejor, que no resten. Y todo lo que te resta, todo lo que te hace peor persona, todo lo que te hace decrecer, sácalo. Un día, conversando con David Escobar Galindo, que es una persona a quien yo admiro muchísimo, me dijo, yo en la vida sumo, no resto. Esa frase quedó viva en mi cerebro. Así es un principio sabio. Y como estamos hablando de esta capacidad de reflexión que tenemos y que los pensamientos es como si aguardaran este proceso de reflexión antes de instalarse. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta en este proceso reflexivo. Esta persona con quien voy a hablar, esta persona a quien voy a ver, ¿me suma? ¿Me añade? ¿Me hace mejor persona o me resta? Este tema de conversación del que voy a hablar, ¿me añade, me suma o me resta? ¿Expande mis neuronas o las estrecha y las mutila? No, Fabiola, yo no quiero ser una persona con neuronas mutiladas. No me importa físicamente la edad, o sea, lo que es la piel, pero mi cerebro, por favor, que no se seque. Así es, fíjate, es tan importante, es tan valioso, ¿verdad? Ay, sí. Así que cuando somos conscientes de que estamos teniendo un pensamiento tóxico, cuando traemos a la conciencia ese pensamiento, necesitamos reflexionar sobre él porque podemos elegir cambiarlo. Y fíjate, cuando lo reemplazamos este pensamiento por una información más correcta, más saludable, más positiva, estamos literalmente estrangulando y echando fuera el pensamiento tóxico. Se produce fisiológicamente un proceso de estrangulación y de sacar de circulación, de desechar. Por favor, Fabiola, repetí esa última parte para que nos quede a los que escuchamos bien claro. Cuando nosotros reflexionamos sobre un pensamiento tóxico que estamos teniendo y necesitamos la humildad para darnos cuenta de eso y aceptarlo, reconocerlo, podemos reemplazarlo. Y en ese reemplazamiento que hacemos por un pensamiento más correcto, una información más saludable, estamos literalmente estrangulando y echando fuera el pensamiento tóxico. Así que tenemos que buscar un arsenal de información buena, saludable, edificante, tanto dentro de nosotros como fuera. Nos olvidamos del cerebro, nos olvidamos de esta ciencia tan importante y es el que rige todo el organismo y toda nuestra vida. Así es el centro de mando. Y además, fíjate, algo muy lindo también es que en este proceso interviene el corazón, ya que el corazón no es solo una bomba que irriga sangre al cuerpo, ¿verdad? No es solo una máquina que está bombeando la sangre permanentemente. Me imagino lo que vas a decir, que el corazón también tiene neuronas. Así es. Fíjate, lo dijimos en un programa, ¿verdad? Anteriormente. Y estas neuronas hacen que el corazón participe activamente en estos procesos de elección, fíjate, la elección de lo que vamos a pensar y en consecuencia de lo que vamos a sentir está ayudada, podríamos decir, este proceso está ayudado por el corazón. El cerebro no está solo en esto. Es como una estación, ¿verdad? El corazón es como una estación que revisa todos los químicos que han sido generados por las emociones que proceden de los pensamientos. Entonces, como decíamos en otros programas, cada vez que activamos un pensamiento, se activa una reacción química. Esta reacción química produce la emoción y el corazón, fíjate, hace una labor de revisar estos químicos que se han generado a causa de las emociones. Está, por lo tanto, en un constante, fíjate, estado de comunicación con el cerebro y con el resto del cuerpo. ¿Verdad? El corazón interviene entre la labor del cerebro y la del cuerpo. De tal manera que tenemos, fíjate, que tomar una decisión. Cuando tenemos que tomar una decisión, el corazón es como que nos avisa. Cuando la gente dice, tengo una corazonada,
Siento que mi corazón me dice, ¿sabes que eso es así? Aprendemos a escucharlo. Realmente cuando aprendemos a escucharlo es porque el corazón está interviniendo fisiológicamente en este proceso. El corazón segrega una hormona que es la ANF. Esta hormona nos da, fíjate, un sentimiento de paz. Cuando tú dices, siento paz en mi corazón me ha dado el ok sobre algo. Eso es fisiológicamente cierto. Por eso dijo Dios, ten paz en tu corazón. Así es. Ahora entiendo. El corazón tiene una función mucho más importante de la que solo bombear sangre. Así es. Fíjate, interviene entre la labor del cerebro con el cuerpo. Entonces, cuando esas emociones que se han activado están generando sustancias químicas, el corazón te dice, esto no va bien, esto no me gusta, esto no me hace bien. Entonces, interviene en ese proceso de reflexión. O sea que cuando dicen esta persona es muy intuitiva, tiene que ver con la reflexión del corazón. Claro, cuando la persona dice, esta persona no, mi corazón me dice que no, que aquí anda algo mal. Entonces es porque el corazón está segregando esa hormona que te da paz, o no te la da, o te da inquietud acerca de algo o de alguien, de lo que tú mismo estás pensando también. Acerca también de las circunstancias, de proyectos, etcétera. Así es. Así que fíjate que tenemos que hacer una intervención consciente, ¿verdad? Y decir, un momento, estoy reflexionando, estoy pensando, ¿qué me dice mi corazón de esto? ¿Siento paz acerca de esto que estoy pensando y sintiendo o no la siento? Y en la medida en la que ejercitamos esto, se convierte como en algo más que empieza a formar parte de la persona, como algo más habitual en ti. Se genera rápidamente el proceso como parte de tu manera de ser. Pero al principio nos va a tomar tiempo. Estos tiempos de reflexión al principio son más largos. Y esto no debe de impacientarnos, no debemos abandonar, porque la reflexión no se produzca instantáneamente. Es que en la vida todo es un proceso. Así es. No se debe de vivir por sucesos, sino que por procesos. Exacto. Yo no te puedo explicar como una psicóloga, pero sí te puedo explicar así. No vivir por sucesos, sino que por procesos. Cuando yo me gradúe, cuando yo tenga una casa, cuando yo me case, cuando yo me divorcie. No, sino que el proceso, ¿qué es lo que vas a disfrutar de ese proceso? Así es. De tus estudios, cuando estás en el proceso de construir o de comprar una casa, porque si todos tus pensamientos en ese momento son negativos, de angustia y de miedo, al llegar al suceso, ya vas con tu cerebro marchito. Ya vas con una predisposición Así negativa. Es, y ya sufriste. Entonces, el proceso es para madurar, para enriquecer nuestra vida. Así es, fíjate. Y cuando aprendemos a pensar reflexivamente, ¿verdad? Cuando vamos profundizando en esto, en ese proceso, vamos encontrando hechos. El proceso nos permite esto. El ir encontrando hechos y respuestas en nuestra vida, que es como si nos abrieran con una llave. Estos hechos y estas respuestas que vamos encontrando es como si con una llave nos abrieran la puerta a nuevos conceptos y a nuevas estrategias que nos van a llevar a descubrir nuestras propias respuestas. Fíjate que hemos sido diseñados con esta capacidad. Y las personas muchas veces se inquietan, se impacientan y quieren que otros les den las respuestas, porque otros ya hicieron estos procesos reflexivos. Entonces, cuando tú a una persona le explicas, usted va a aprender a encontrar sus propias respuestas. La persona al principio cree que esto es imposible, que ella no puede. Pero cuando este proceso de reflexionar va tomando lugar, la persona encuentra esa llave que le va abriendo, fíjate, el camino a nuevos conceptos, nuevas estrategias, que son las que te llevan a decir, ahora lo entiendo, ya me di cuenta, ya descubrí o estoy descubriendo.
Eso es encontrar tus propias respuestas y son las más fuertes, son realmente las más contundentes, las que merece la pena encontrar. ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Que alguna vez o algún momento me he molestado, he criticado a alguna persona y yo entro en mí misma, inspecciono dentro de mí y encuentro la respuesta. Si tú también actuaste así en tal momento. Ujú. Es un choque, Fabiola. Así es. Es un choque Así emocional. es. Y a veces esto es lo que no nos gusta, le tenemos miedo a encontrarnos con nosotros mismos, ¿verdad? Nuestro lado oscuro. Pero dicen que más vale conquistarse a uno mismo que conquistar el mundo entero. Así es. Y voy encontrando entonces, en ese ejemplo que tú has puesto, hechos y respuestas en mi propia vida que me dicen, tú has hecho esto, o tú lo practicas, o lo has practicado. ¿Cómo puedes entonces encontrar una nueva respuesta a eso? Que te sume y no te reste. Exacto. Que transforme para sumar. Así es, así es. Ese es el deber, fíjate, el compromiso con nosotros mismos. Pero como no conocemos estos principios ni esta ciencia y no sabemos hasta dónde puede llegar a convertirse en un lugar fértil nuestro cerebro y ser feliz, nos preocupamos de la apariencia física, que el cutis, que no sé qué, y los seres humanos vamos entrando en un mundo de frustración. Jóvenes, mayores, no importa la edad. Así es. Porque es como si el cerebro se fuera apagando. Exactamente. Entonces descubrimos que el cerebro no tiene por qué apagarse, que estos procesos, fíjate, fisiológicamente suceden. Hay síntesis de proteínas, como hemos dicho, hay instalación de nuevos pensamientos, nuevas memorias, creación de nuevos estados emocionales, que es como si nos encendieran el cerebro, como si encendiéramos la luz en un lugar que había estado oscuro. Segregar, imagínate, serotonina, dopamina, etc. Fabiola, muchísimas gracias de nuevo. Nos has dado un valioso aporte. Para mí ha sido un gusto. Y gracias también a los técnicos de esta radio que hacen posible este programa y a ti, amigo, y a ti, amiga, que nos escuchas en cada capítulo. Pero recuerda que tú y yo tenemos un enemigo que nuestros pasos sigue. Nuestras metas y nuestros logros por él no conseguimos, pero lograremos atraparlo un día y le reclamaremos su cinismo, le destaparemos la cara y nos encontraremos a nosotros mismos. Que el Todopoderoso los bendiga. Hasta el próximo programa.